Padre, te doy gracias por la oportunidad de estudiar un semestre más. Te doy gracias por que tú has sido muy bueno con nosotros. Padre, te pedimos que tú nos hables, que tú nos ilumines. Padre, que entendamos cómo extraer de la Biblia lo que tú quieres para nosotros. Y Padre, te pido que a raíz de esta clase podamos conocer de a ti mejor, porque de eso se trata. En nombre de Jesús, amén. Okay. Entonces, les voy a dar unos cuantos términos. Algunos son importantes, algunos no. Los que son importantes voy a intentar decirles eso es importante para que puedan hacer nota de ello, porque para mí eso es un poco diferente, porque yo estoy acostumbrado a enseñar libros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues lo que la Biblia recalca que es importante a través de leyes estructurales o lo que sea. Pero porque no estamos estudiando un libro de la Biblia, por decirlo así, voy a procurar recalcarles, eso es importante, eso tienen que anotarlo, eso tienen que memorizarlo, eso va a estar en el examen y frases así. Entonces, como dije, voy a darles algunos términos, simplemente son para que sepamos definir con más exactitud qué es lo que estamos haciendo. Y el primer término que les quiero dar es hermenéutica. Hermenéutica, lo pueden escribir. Es hermenéutica. Hermenéutica. Me disculpo desde ahorita por la letra. Me crié en la era del internet, entonces mi letra se quedó como en tercero de primaria. Entonces, hermenéutica es el estudio de la palabra de Dios, es como la ciencia, ¿no? Entonces, hermenéutica. Y dentro de hermenéutica hay muchos diferentes métodos de estudios. De hecho, Rick Warren escribió un libro que se llama Estudio de la Biblia, y él categorizó 12 tipos de estudios. Entonces se los voy a dar, eso no lo tienen que anotar, pero es para que se den una idea qué es esto de hermenéutica. El primer tipo de estudio bíblico que nota Rick Warren es el método devocional. Esto es donde tomas una porción de la Biblia y meditas en ello, oras sobre ello, le pides a Dios que te hable y no hay muchas técnicas, simplemente cualquier persona que tiene un día de cristiano puede abrir su Biblia, puede leer un pasaje y puede decirle a Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Eso es el método devocional. Hay el método de un resumen de un capítulo, y esto es que lees todo el capítulo e intentas resumir cuál es el concepto ahí. Una vez más, también es muy básico y esto es muy común. Probablemente tú te has propuesto a leer un capítulo de la Biblia al día o algo así, y lo que estás haciendo ahí es que estás intentando resumir un capítulo. Ese es muy común dentro de iglesias, que lo aterrizan no solamente en estudios, sino en una predicación, y esto es el carácter de un individuo. Entonces ahí tomas a un individuo de la Biblia y estudias cómo es su carácter, estudias la vida de David, o estudias la vida de Abraham, o estudias la Biblia de Pablo, y simplemente vas a la Biblia y buscas de principio a fin toda la información que te diga la Biblia acerca de ese individuo, y eso te ayuda a crecer en tu conocimiento de ese individuo y por ende cambiar tu vida. La cuarta es temática, el estudio bíblico temático. Ese es uno de los más comunes, si no es que el más común en cuanto a la predicación en el mundo. Y eso es que inicias con un tema, el amor, la fidelidad, la paciencia. Y en base a ese tema, buscas en la Biblia información acerca de ese tema para respaldar y para aprender acerca de ese tema. Entonces te metes al internet y pones versículos bíblicos acerca del amor. Muchos lo harán en estos meses del 14 de febrero, ¿no? Entonces, ese es el más común. Entras al 99% o al 95% de las iglesias en México, y el modo de enseñanza que utilizan es temático. No estamos peleados nosotros con temático. De hecho, estamos ahorita en una serie como medio temática, porque estamos estudiando la oración en el Padre Nuestro, y la próxima serie va a ser completamente temática porque vamos a estar estudiando los valores de Horizonte. Entonces no estamos en contra de eso, simplemente no es el método que nosotros típicamente implementamos. Quinto es una biografía
Y esto es un poco diferente al carácter de una persona, donde no estás solamente estudiando el carácter de una persona, sino aquí estás tomando el tiempo de buscar históricamente, ok, en qué cultura se crió Abraham, ok, quiénes fueron los padres de Abraham, cuál fue la familia de Abraham, y estás intentando definir mucho más a detalle la biografía de un individuo. Como el antecedente, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces también está el tópico, que es un poquito diferente al temático. Temático, normalmente tienes unas cuantas preguntas que estás contestando. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la paciencia? Ese tipo de cosas. Y temático, estás iniciando no tanto con unos cuantos conceptos, sino con un versículo, y estás hilando todos los versículos a ese versículo. Entonces, hoy vamos a estudiar tal versículo y empiezas a hilar todos los demás versículos a eso. Podríamos decir que la serie que tenemos ahorita en Horizonte de Enséñanos a Orar es tópico. Entonces estamos iniciando con el Padre Nuestro. Entonces tomamos un versículo del Padre Nuestro y después hilamos diferentes versículos a ese mismo versículo. Eso es parecido a lo que hicimos en la serie desde el primer matrimonio, que tomamos un pasaje de Génesis y después hilábamos a ese pasaje. Muchos que dicen estudiar verso a verso o enseñar la Biblia verso a verso, no necesariamente es verso a verso. Inician con un versículo y en vez de realmente enfocarse en este versículo, se apoyan de otros versículos. Una vez más, eso no es malo, eso simplemente es distinto al método inductivo. Número 7 es el estudiar una palabra. Eso ya es un poquito más avanzado. Esto ya es cuando estás leyendo la Biblia y tomas una palabra y empiezas a estudiar acerca de esa palabra. Entonces vas a un diccionario y defines, ok, ¿qué es la palabra? Después buscas en el griego original, ok, ¿cuál es la palabra y qué significa literalmente la palabra original? Porque muchas veces la palabra a la cual la traducen es similar, mas no exactamente lo mismo que quiso decir en griego. Por ejemplo, cuando traduces de español a inglés o de inglés a español, a veces no hay una palabra exacta, entonces tienes que usar la palabra más cercana. Y eso pasa con dos idiomas que están en la frontera, que hay mucha similitud. Y ahora imagínate en un idioma que ya no existe, el hebreo antiguo ya no se habla, y el griego antiguo ya no se habla. Entonces, ¿cuánta separación hay entre el griego original y el español que hablamos? Entonces, a veces en las traducciones se pierde mucho. Entonces, lo que hacen personas es que toman esa palabra, ok, ¿cuál es la definición en español? ¿Cuál es la definición en griego? ¿Cómo se usaba en textos antiguos? Hay muchas herramientas para eso. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante porque también dentro del método inductivo vamos a usar un poco de eso. 2 es estudiar el trasfondo de un libro. Esto es casi como tomar un libro y estudiarlo como si estudiaras un libro de historia. Entonces es similar a lo que les dije de la biografía de un individuo, pero eso es de un libro. Entonces, si has estado en Horizonte, eso típicamente lo hago en el primer sermón de una serie cuando estamos tomando un libro histórico. Entonces, cuando enseñé a Habacuc, tomé casi todo un sermón para explicar en qué momento está sucediendo esto históricamente, quién era el rey, quién eran las naciones vecinas, quién eran los reyes vecinos, y es definir históricamente qué está pasando en ese libro. Número 9, ese era 8, 9, es un resumen del libro. Entonces esto es similar a lo que les dije del capítulo, que toman un capítulo e intentan aterrizarlo. Del libro es ver todo el libro. Número 10 es un análisis por capítulo. Esto es donde tomas todo el libro todo un libro de la Biblia y vas sacando el concepto de cada capítulo por capítulo y sacas un bosquejo de todo el libro. Es más, la mayoría de Biblias de estudio van a tener esto al principio del libro, donde te están dando cada capítulo y cada tema del libro para que puedas ver más o menos cuál es la dirección del libro. Y el 11º es ya no por capítulos, sino hacer un resumen del libro, pero en base a temas. Entonces dices, no, pues de este capítulo a este capítulo está hablando de este tema, y así. Y por último, el 12º, y no sé por qué lo puso al final, Rick Warren, pero el 12º es el método inductivo. Les comparto un poquito acerca del método inductivo. Método inductivo no es específicamente acerca de como un estudio bíblico. Método inductivo realmente
el primer nombre era lectura metódica. Ese fue el primer nombre del método inductivo. Eso ha existido por más de 100 años, este concepto de lectura metódica. Y lectura metódica, se inició por profesores de la universidad que querían estudiar poesías, y más bien poemas, y querían estudiar libros e historias cortas, y como que realmente filosofar, ir más allá de lo que decía a primera vista, pero realmente hacerte la pregunta, ¿qué es lo que quiere decir este autor? Entonces se llamaba lectura metódica, y eso como que a través de los años fue cambiando, y en 1950 un hombre que se llama Robert Traina escribió un libro que se llama Estudio Bíblico Metódico. Y ese fue el primer libro hablando del método inductivo. Es un libro de 450 hojas, que increíble. De hecho, lo rehicieron ni siquiera hace como menos de 10 años lo volvieron a hacer, porque ya después de 70 años ya ciertas cosas no aplican. Y no sé, cuando estés escuchando tu tocadiscos, es como que, ok, vamos a modificarlo para que sea más entendible. Entonces lo cambiaron ahora se llama Estudio Bíblico Inductivo. Este libro no existe en español. Entonces eso está bien triste, porque en cuanto a estudio bíblico inductivo, es lo más completo que existe. Entonces lo voy a escribir. Por si acaso lees inglés, te lo recomiendo muchísimo. Si no lees inglés, lo siento, pero es inductive. Ok, y el autor es el primer autor fue Robert Traina, pero este libro se volvió a hacer, y la persona que lo revisó, se dice, lo que lo modificó, se llama David Bauer. Y sabes que si un familiar de Jack escribió un libro de Jack Bauer, sabes que está bueno. Entonces, aparentemente no vieron la serie 24. ¿Alguien sabe quién es Jack Bauer? Ok, perfecto. Entonces, les tengo un libro. De hecho, no sé si me pueden ayudar a repartirlo. Ese es el libro que vamos a estar usando. Pero les advierto. Está increíble. De hecho, un pastor de Capilla Calvario lo escribió, pero fue diseñado para seminarios de una semana o de 2 días. Entonces se ve grande, pero de repente empiezas a ver el tamaño de las letras y dices, ok, no está tan intimidante. De hecho, yo creo que lo puedes leer de pasta a pasta en unas 2 horas. Está muy, muy, muy sencillo. Y es una lástima porque pues, estamos ahorita a nivel Instituto Bíblico. Y por decirlo así, en cuanto a estudio inductivo, esto es multiplicaciones y divisiones, y esto es álgebra. Entonces, vamos a iniciar sencillo, pero mi plan es que en 15 semanas realmente sean capaces de llevar un nivel muchísimo más profundo de estudio inductivo. Ok, entonces les di 12 métodos. Eso es hermenéutica. Estudio inductivo es una categoría dentro de hermenéutica. Es un método de cómo estudiar la Biblia. Ahora, les explico qué es lo que es inductivo. Inductivo literalmente significa extraer. No sé si alguien aquí estuvo embarazada y no podías dar a luz por X o Y razón, ¿y qué es lo que tuviste que hacer? Mínimo lo que sucedió con mi esposa, que Juanito estaba bien cómodo y no quiso salir, se le atrasó 2 semanas, tuvo que ir al hospital general a que la indujeran indujeran, ¿no? Al que la indujeran. ¿Qué es eso? A que le den medicamento para extraer el bebé. Entonces, eso es lo opuesto a deductivo. Entonces tienes
inductivo y deductivo. Deductivo es de deducir. ¿Qué significa deducir? Deducir significa suponer. Entonces, cuando estás deduciendo, estás adivinando. Estás iniciando. Bueno, esas son las formas un poco menos teológicas, es inductivo y deductivo. Las palabras teológicas que utilizan para describir esto es exegesis y eisegesis. Entonces, lo de inductivo y deductivo, escríbelo, eso es importante, eso definitivamente va a estar en el examen. Entonces es inductivo, que significa extraer, y deductivo, que significa suponer. Y esas son las palabras un poco más cotidianas, aunque no las usamos mucho, pero las más teológicas son exegesis y eisegesis. Los voy a anotar. Los voy a anotar. Entonces tienes exegesis y eisegesis. Eisegesis. E-I. Es una L, es una I. Eise. ¿Qué viene siendo? Ok, exegesis. Exe en griego es sacar. Por eso extraer, inductivo. Eise en griego es meter. Entonces son polos opuestos. Exegesis lo que busca hacer es extraer del texto la información. Eso es de una manera hiper sencilla la definición de estudio inductivo. Estudio inductivo es el método por el cual extraemos de un pasaje bíblico conclusiones bíblicas. Eisegesis es imponerle al texto tus a veces prejuicios, a veces tus conceptos, y no siempre es malo. Sin embargo, como dije, no es el método que nosotros típicamente usamos. Eisegesis es lo que típicamente usan los temáticos y los que enseñan por tópicos. Y lo que están haciendo es que tienen un concepto y buscan en eSword o en algún software o en Google versículos bíblicos acerca del amor. Copian los versículos y ni siquiera checan el contexto. Entonces, eisegesis es ponerle de lo tuyo a... Exacto, exacto. Un ejemplo excelente de esto es Habacuc, capítulo 1, que dice: voy a hacer algo en tus días que no lo creerías aunque te lo contaran. La mayoría de personas están, amén, lo recibo. Y no saben que el contexto es que Dios va a mandar un juicio tan terrible que ni lo creerían si se los contaran. Pero no saben la cantidad de veces que me han mandado un mensaje de texto, DTV, Habacuc 1.4. Yo, no, por favor, no me mandes eso. Y lo que hacen es que simplemente agarran de aquí y agarran de acá y agarran de acá. Y una vez más, eso no es necesariamente malo. Puede ser inspirador cuando estás escuchando una prédica y jalan de muchos versículos, pero a fin de cuentas no estás entendiendo mejor la Biblia. Y lo que estamos intentando hacer al momento de enseñar no es que la gente se enamore de los conceptos que nosotros hemos desarrollado. Lo que estamos intentando es que la gente se enamore de la Biblia y el mensaje que Dios tenía para ellos. Eso es como que un aspecto. Leí por ahí que lo más valioso que le puedes dar a alguien es un entendimiento más profundo de la Biblia. El regalo más valioso que le puedes dar a alguien es que ellos puedan entender mejor lo que dice la Biblia. Y creo que es cierto, pero yo creo que hay algo aún mejor que eso.
hay algo aún mejor que enseñarle a alguien lo que dice la Biblia, y eso es enseñarle a alguien cómo ellos pueden, por su propia cuenta, saber lo que dice la Biblia. O sea, quitar el hombre de en medio. Ya no es, ok, necesito ir al pastor porque el pastor es el único que entiende la Biblia. No, poner herramientas en sus manos para que ustedes puedan simplemente con su Biblia y simplemente con unas cuantas herramientas descifrar lo que el pasaje quiere decir, entender lo que el pasaje quiere decir, ser transformado por lo que el pasaje quiere decir. Eso es lo mejor. En otras palabras, soy súper emocionado porque yo creo que esto es lo más valioso que puedo hacer con mi tiempo, enseñarle a personas cómo ellos mismos pueden estudiar la Biblia y cómo ustedes mismos pueden extraer de la Biblia información que no solamente les va a cambiar su mentalidad acerca de Dios, sino que va a cambiar su vida porque van a entender mejor cómo es Dios, y eso obviamente tiene implicaciones enormes. Alguien, hablando de estudio inductivo, dice, leer la Biblia es más que leer palabras, es escuchar la voz de Dios. No es echar mano de textos inspiradores, sino de poder transformador. O sea que cuando estamos leyendo la Biblia, no lo estamos leyendo como cualquier otro libro, sino que entendemos que cada palabra fue escrita por Dios, que cada palabra es inspirada por Dios. Y si eso es cierto, no debemos de por qué leerlo a la ligera o leerlo sin entenderlo, sino es como cuando alguna vez, cuando andabas noviando, si es que estás casado o si estás noviando ahorita, te da una cartita de amor la persona que amas. Eso para ti es más que, no sé, un texto en general, sino ¿qué es lo que haces? Lo lees, lo guardas en tu cartera. Todos lo hemos hecho, ¿no? Y de repente lo sacas y... ¿no? Me ama. Sí. Le echas perfume. Las mujeres le dan un beso con lápiz labial. Y eso para ti es más que palabras en general. Para ti está vivo. Para ti expresa el amor y el afecto que tiene otra persona por ti. ¿Cuánto más la Biblia? ¿Cuánto cariño le debemos de tomar a la Biblia, entendiendo que ese es el mensaje de amor de Dios para nosotros, para su humanidad? Ese es el mensaje de cómo Dios tiene un plan para su gloria, para redimir a la humanidad, y cómo ese plan nos incluye a nosotros, la redención de nosotros, la salvación de nosotros. ¿Cuánto más debemos de leerlo detenidamente y entender lo que estamos leyendo? Entonces, ¿por qué estudio inductivo? La razón que estudiamos la Biblia de manera inductiva es porque esa es la mejor forma de entender lo que Dios quiere para nosotros. De ver la Biblia no solamente como un texto que nosotros podemos manipular, sino como un texto divino que nos quiere hablar. Y una vez más, no es simplemente echar mano de textos inspiradores, más bien es echar mano de un poder transformador. En otras palabras, al estudiar la Biblia en general, pero el método inductivo tiene la meta particular de no solamente saber lo que dice el texto. Cualquiera puede saber lo que dice el texto. El objetivo de método inductivo es saber qué es lo que quiso decir el autor. ¿Qué es lo que quiso decir? No solamente lo que dijo, pero qué es lo que quiso decir. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y tú sientes que te expresaste perfectamente bien, pero resulta que ellos entendieron lo que dijiste, pero no entendieron qué es lo que quisiste decir? Sí, y eso pasa a cada rato. Voy a usar un ejemplo, bueno, no, es demasiado reciente para usarlo. Pero a veces aún en la oficina en Horizonte, lo voy a usar. Alguien me preguntó, oye, ¿podemos hacer unas lonas para el mes de misiones? Y de hecho el mensaje decía, queremos hacer pósters, flyers y 2 lonas de 5 por 6 centímetros. Y lo leí, y leí 5 por 6 centímetros, y obviamente pensé que estaban diciendo no los tamaños de las lonas, sino de los flyers. Y dije, no, pues están chiquitos los flyers. Y llego de mi viaje y veo 2 lonas así masivas. Dije, órale, qué padre, lo pagó la iglesia así. Yo, no sabía. No, sí lo autorizaste. Yo, ok.
Y luego ya me dijeron, sí, mira, aquí está el mensaje de texto donde lo estabas autorizando. Y yo, sí, es cierto, pues no, yo ni en cuenta que... Y ellos dijeron algo y yo entendí otra cosa. Está bien, no estoy agüitado, están bonitas las donas. Pero a veces decimos algo y se entiende otra cosa. A lo mejor te pasó con tu mamá, cuando... No, que hace esto. Y según tú ya lo hiciste. Te dijo, limpia tu cuarto. Y lo que tú escuchaste es, avienta todo abajo de la cama. Y de repente llega tu mamá, ¿y qué hiciste? Pues obedecí. Pero malinterpretaste lo que tu mamá te estaba diciendo. Entonces, muchas veces sucede eso con la Biblia. Que erramos en entender qué es lo que quiso decir Dios o qué es lo que quiso decir el autor de la Biblia, y porque nos equivocamos en la interpretación, nos equivocamos en la ejecución. Entonces, estudio inductivo es para entender no solamente qué es lo que dice el texto, sino qué es lo que quiso decir el autor, y puede ser una diferencia abismal. A veces simplemente malentender una cosa que nosotros vemos como sencilla puede alterar el modo que ves no solamente la Biblia, puede alterar cómo ves toda tu vida. Un ejemplo de eso. No sé cómo decirlo, pero Ptolemy era y no estoy seguro cómo decirlo, entonces si sabes de ciencia, a lo mejor me puedes corregir, pero Ptolemy fue la primera persona, era un griego, de hecho un poquito antes de Cristo, en el tiempo de Aristóteles y Sócrates y todos ellos, que fue el primero en hacer popular la idea que el universo giraba alrededor del mundo. Que ¿por qué hay días? No, pues el sol le da la vuelta al mundo cada 24 horas y la luna le da la vuelta al mundo cada 24 horas y las estrellas le dan la vuelta al mundo cada 24 horas. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues muy sencillo. Veo que el sol aparecía pues allá, le daba la vuelta así, se ponía y al otro día salía del mismo lugar. Entonces asumía que el mundo estaba estático y que el sol le estaba dando la vuelta, igual las estrellas, igual la luna. Y eso se creyó por 1500 años. Y de repente llega uno que se llama Copérnico, algo así. Copérnico, gracias. Y él fue el primero en no sé si descubrir, pero en notar que es ilógico eso, que no es lógico que las estrellas estén a tanta distancia y que roten alrededor del mundo, más bien el mundo está rotando y el sistema solar está lejos y el mundo es lo que está girando alrededor del sol. ¿Sí estoy bien? No dije nada. Me están viendo como, así no funciona. Ok. Entonces, a lo mejor para algunos eso es como que no es tan importante. Pues a fin de cuentas tenemos días y tenemos años y tenemos temporadas, y qué importa si el mundo está girando alrededor del sol o si el sol está girando alrededor del mundo. Pero realmente para la ciencia, ¿qué tan importante es entender que el mundo gira alrededor del sol? Enorme. Y es una simple observación que cambió la forma que todos ven las ciencias, la forma que todos ven el mundo, la forma que todos ven todo. Y a veces son diferencias que aparentan ser pequeñas, pero resultan ser abismales. Y para usar ese ejemplo, ¿cuántas veces tenemos ese entendimiento que la Biblia es un libro escrito para saber cómo debemos de vivir? Que la Biblia es para que nosotros podamos entender algo acerca de nosotros mismos. Que la Biblia fue escrita para ayudarte a ti. ¿Cuántas personas han escuchado que la Biblia es un mapa de Dios para que sepas cómo conducir tu vida? Yo digo, pues sí, la Biblia tiene mapitas, mira, aquí atrás ahí, tiene mapas muy bonitos. Pero la Biblia no es un mapa para que tú sepas cómo vivir. ¿Cuántas veces no has escuchado que la Biblia es el manual instructivo? Y como cuando compras una cosa y no sabes ensamblarla, ¿qué es lo que necesitas? El manual instructivo. Entonces, cuando tu vida es un desastre, ¿cuál es el problema?
pues necesitas regresar al manual instructivo. Sí, la Biblia tiene información acerca de nosotros, pero el enfoque de la Biblia no somos nosotros. Y sí, la Biblia fue escrita para nosotros, pero la Biblia no es una historia acerca de nosotros. Y cuando todo en la Biblia gira alrededor de nosotros, vamos a tener conclusiones erróneas. Pero cuando la Biblia gira alrededor de la gloria de Dios, del plan de Dios, de quién es Dios, vas a tener conclusiones totalmente distintas y mucho más acertadas. Personas me preguntan muy seguido, ¿cómo le haces para estudiar la Biblia y sacar las conclusiones que sacas? Y yo creo que lo más importante para mí es entender que no estoy intentando contestar la pregunta, ¿qué me demuestra esto acerca de mí? Mucha gente lee la Biblia con ese filtro, ¿qué me demuestra eso acerca de mí? Pero la Biblia no se escribió acerca de mí. La pregunta correcta es, ¿qué es lo que me demuestra eso acerca de Dios? Y todo lo demás fluye como consecuencia. Y es como lo que pasó entre Ptolemy y Copérnico, que es totalmente distinto, un cambio pequeño. Ahora, el estudio inductivo sale de lectura metódica. Lectura metódica se escucha horrible. Escucha, si leer es aburrido, ahora leer metódicamente, eso es para nerds de primera, ¿no? Eso no es para nosotros humanos normales. Y déjate digo eso. Al principio, el método inductivo es metódico. Es largo. Para algunos de ustedes se les va a hacer tedioso. Para algunos de ustedes a lo mejor van a pensar que es innecesario. Como si fuera trabajo por hacer trabajo. Pero con práctica, estos métodos se vuelven una parte tan elemental tuya que sigues el método inductivo de una manera tan orgánica que ni te cuesta tanto trabajo. Ni es tan cansado. Déjalo digo de esa forma. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos súper bien. Si yo te enseño a ti ahorita una radiografía, ¿cuántas cosas me podrías decir acerca de esa radiografía? Ok, pues ahí, esos son los huesos. Se me hace que esas son costillas, la clavícula, son los brazos. ¿Cómo se llama ese hueso? No sé, esos son huesitos. Y es todo. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma a alguien estudiar una carrera de radiografía, se llama? Un radiólogo. ¿Cuánto tiempo le toma estudiar esa carrera? ¿Como 5 años? 5 años. Y tú dices, ¿cuánto tiempo les toma aprender a leer una radiografía? Pero son años de análisis, años de estudio, años de... ¿Sí ves esa fisurita? ¿Sí ves esa anormalidad en el lugar donde está conectado el hombro con la clavícula? ¿O si ves cómo está un poco ondeada las cervicales o la espalda o lo que sea? Y son años de preparación profunda, podríamos decir metódica. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya 6 años después están ejerciendo? Llegan a su maquinita, ¿no? ¿La prenden? Sí. Conectan ¿no? Y en cuestión de segundos analizan todo y te dicen, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es, no sé, te rompiste el tobillo, te esguinzaste el tobillo, te dislocaste el hombro, o lo que sea. A lo mejor eso sí está fácil de ver. Y aún doctores que estudiaron toda su vida. No sé si les ha pasado, a mí me pasó porque yo patinaba y me esguincé mucho y me lastimaba. Llegas con un doctor y le enseñas una radiografía, ¿qué es lo que te piden? La interpretación. Porque ellos no tienen 5 años estudiando cómo interpretar una radiografía. Entonces a un doctor que tiene toda su vida viendo radiografías, la ve y dice, son huesitos. Necesitamos un experto. Háblenle al radiólogo, ¿no? Y lo que sucede muchas veces con la Biblia, jamás nos tomamos el tiempo de aprender cómo estudiarla. La estamos viendo y estamos como,
son huesitos y pues se me hace que eso habla de Jesús y pues que me lo expliquen, ¿no? O lo malinterpretamos y ya está el cirujano haciendo exacto, le está haciendo una, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un trasplante y resulta que tenía súper bien el hueso o no sé. Entonces, tengan un poco de fe. A lo mejor va a ser un chorro de información. A lo mejor ustedes van a decir, ¿cuándo me voy a tomar el tiempo en mi vida de sentarme a escribir esto y esto y escribir y escribir y escribir y escribir y darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y leerlo y leerlo y leerlo, examinarlo y examinarlo y examinarlo? ¿Sabes qué? En 4 meses no van a ser expertos de estudio inductivo. Pero yo tengo 7 años enseñando inductivamente. Probablemente he enseñado 15 libros de la Biblia inductivamente y ya estoy llegando al punto donde viene de manera muy natural y donde cosas que antes me tomaban, iba a decir años, cosas que antes me tomaban horas, ahora me toman minutos. Y cosas que antes me tomaban días, ahora me toman horas. ¿Por qué? Práctica, 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 práctica hace que puedas analizar la Biblia de una manera muy precisa, de una manera muy correcta, y eso es como la llave que abre la Biblia para que digas, wow, esto está en otro nivel. Antes veía figuritas, pero ahora entiendo exactamente qué es lo que Dios estaba comunicando. Espero que eso quieras. Espero que valga la pena esa inversión. Espero que tus 500 pesos valgan la pena. Y eso aunado con la ayuda del Espíritu Santo. Exacto. Exacto, la Biblia dice que no tienen necesidad que nadie os enseñe porque tienen la unción del Espíritu Santo, o algo así. Entonces, en unos cuantos meses ya ni me van a necesitar. Ok, entonces está muy exacto. Pero ¿cuántos cuadros hay ahí? Tomen un segundo para analizarlo. Ok. ¿Cuántos dicen 16? Dame la mano. 1, 2. ¿Cuántos vieron más de 16? Ok, ¿cuántos vieron 17? 18. 19. 20. 21. 22. Pues vamos a verlos. Luego, ¿cuántos hay? 4. Hay 4 filas de 4, entonces son 16. Hay uno grandote, 17. Hay 4 en las esquinas, 21. Hay uno en medio, esos 4. 22. Hay 23 y 24. ¿Ahí cuántos llevamos? 26. Tenemos ese de 3x3, ese de 3x3, ese de 3x3 y ese de 3x3. 30. Ese sí lo contamos. Y el pizarrón. Nada, no es cierto. 30. Entonces, a veces simplemente observar un poco, más allá de leerlo de volada, y eso es bien sencillo. O sea que la palabra clave aquí sería prestar atención, o sea, Prestar atención, observar. Ok, ya les dije qué es lo que es el método inductivo. La semana que viene vamos a tener un panorama del estudio inductivo, pero ahorita les voy a decir un poquito para explicar un poco de esto. Estudio inductivo, dependiendo de la fuente, tiene o 3 o 4 pasos. Durante este semestre vamos a utilizar que hay 4 pasos del método inductivo. ¿Va? Uno, los voy a anotar.
Y una vez más, eso es hiper básico. Esto va a estar definitivamente en el libro este. Eso, como les digo, son los primeros pasos del inductivo. Ok, los 4 pasos son, si lo sabes, dilos. Observación. Siguiente. Interpretación. Y, ¿saben? Aplicación, muy bien. Ok, aplicación. Esos son, muchas personas lo resumen en esos 3 pasos. Observación, que es los hechos. Interpretación, que son las implicaciones. Aplicaciones, que es cómo debemos de vivirlo. Yo voy a agregar, y nosotros vamos a tener un 4º paso a este método, que es correlación. Correlación. Entonces, si quieren anotar algunas definiciones, observación son las preguntas basadas en hechos. Ahorita no se preocupen si no lo entienden, eso lo vamos a hablar más adelante. Observación es preguntas basadas en hechos. O sea, al decir esto, estoy diciendo qué es lo que es obvio, evidente, un hecho, que no varía, no cambia, no es una opinión, es un hecho. Interpretación son preguntas basadas en implicaciones. Aquí ya no estamos hablando de hechos, ahora estamos hablando de ¿cómo se dice? De conclusiones. De conclusiones, consecuencias. Eso es lo que nos está indicando el texto. No es concreto. Y por ende, ojo con esto, estudio inductivo, cuando llegas a la interpretación, no es conclusivo. No es conclusivo. No puedes decir, esto es lo que significa. ¿Por qué? Porque estás así suponiendo, pero no me gusta suposición porque suposición implica como adivinar. Eso es implicación. Eso sí lo está implicando el texto, mas no lo está diciendo directamente. Aplicación. Eso se define como una adaptación contemporánea. Adaptación contemporánea. Adaptación contemporánea. Sí. Como contextualizar. Exacto. O sea, la Biblia habla de que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y dijo, ustedes también deben de hacer lo mismo. Mi pregunta es, si Jesús dijo que debemos de lavar los pies el uno al otro, ¿por qué nunca me han lavado los pies? No, no es cierto. O porque no toda la gente lo hace, no todas las iglesias no se hacen. ¿Por qué no? Pues la realidad es que en ese contexto, lavar los pies era el trabajo de un esclavo. La gente caminaba con el polvo en sandalias y lo primero que hacían es que al llegar a la casa de alguien te ofrecían que el siervo más insignificante te lavara los pies para que pudieras estar a gusto. No sé si alguna vez has ido de campo usando chanclas y llegas y lo primero que quieres hacer es meterte a bañar, no tanto porque te sientas sucio del cuerpo, pero porque ya están tan resecas tus pies, tan resecos tus pies y tan empolvados tus pies que hoy no me puedo relajar hasta que me bañe. Entonces llegabas a una casa y te recibían y el siervo más insignificante te lavaba los pies. Y el hecho que Jesús lo haya hecho
nos demuestra que un cristiano jamás debe de sentirse superior aún a los trabajos más pequeños, a los trabajos más insignificantes. Y cuando dice, ustedes hagan esto también, no vemos en el Nuevo Testamento ninguna otra persona que lave los pies. No vemos en Hechos que laven los pies, no vemos en las epístolas que laven los pies. Entonces asumimos que lo que Cristo quiso decir es que debes de humillarte y estar dispuesto a hacer aún los trabajos que la gente dice, no, eso está por debajo de mí. ¿Cuál sería una adaptación contemporánea? O sea, muchas personas limpiar un baño para ellos. Es más, me acuerdo una vez que hubo una persona y teníamos un discipulado aquí en Horizonte, y parte del discipulado es que tenían que trabajar o hacer algo en la iglesia, de hecho parecido a los internos, y alguien lo pusimos a barrer. Y era una mujer, una señora, y dijo, si ni en mi casa barro, ¿qué voy a estar haciendo barriendo aquí? Así me dijo. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Barrer está por debajo de mí. ¿Cómo puede ser que me pones a mí a barrer? Pues la aplicación contemporánea es que, sin importar qué tan grande llegues a ser en los ojos del mundo, no hay trabajos que están por debajo de ti. Deberías de estar como Jesús, dispuesto a hacer aún lo que el mundo llama insignificante. Eso es aplicación. Eso es una adaptación contemporánea. Esto es, como dice Steinu, contextualizar. Y por último, correlación. Correlación. Se escucha raro, no usamos mucho esta palabra, pero correlación es una confirmación bíblica. Esto es el último paso, es una confirmación bíblica. No empezamos con suposiciones y buscamos apoyo de 1000 versículos. Más bien, después de horas de estudio, cuando llegas a tus conclusiones y llegas a tus aplicaciones, buscas versículos que respalden las conclusiones a las que has llegado. Correlación. Entonces, en resumen, observación son preguntas basadas en hechos, interpretaciones, preguntas basadas en implicaciones. Aplicación es una adaptación contemporánea, correlación es confirmación bíblica. Entonces, ¿qué es exegesis? Sacar. Ok, extraer, perfecto. ¿Y eisegesis? Ok, súper. Estudio inductivo, ya les di el ejemplo de los rayos X. Otro ejemplo es el ejemplo de un detective. Realmente lo que estás haciendo cuando estás estudiando la Biblia de manera inductiva es que estás siendo como un detective. Investigando. No sé si les gustan los programas de televisión de detectives, pero por ejemplo hay una serie de televisión en Netflix que se llama Sherlock, que es de Sherlock Holmes obviamente. Está increíble. Ahora, para tener un buen detective, no inicias con suposiciones. Inicias con las pistas. ¿Por qué? Pues vamos a imaginarnos la escena del crimen. Y está una persona que fue apuñalada. Está ahí, tirada. Y tu prejuicio es, ¿sabes qué? Estaba teniendo problemas maritales. Yo creo que fue su esposa. Y bueno, a lo mejor eso puede ser una pista que tuvieron problemas maritales. Pero ¿qué es lo que pasa el momento que te resignas? Y por tu prejuicio, dices, es que tiene que ser ella. De repente vas a ver, mira, tiene el lápiz labial de su esposa en el cuello. Y a lo mejor nada más pues estaban de románticos esa noche, pero tú ya lo ves como pista contundente. O, ¿sabes qué? Le mandó un mensaje de texto hace 3 semanas que le decía, ya no te aguanto. Pues mira, obviamente fue ella. Y por tus suposiciones o por tus prejuicios, todo empieza a ensamblarse. Y hay casos, y si ves televisión, hay muchos programas de televisión de casos erróneos, donde hilaron 1000 pruebas, pero nada que ver.
no era verídico y por una suposición del detective le arruinaron la vida a alguien. Lo mismo pasa con la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia tenemos 1000 prejuicios. Tenemos 1000 maneras que vemos a Dios, que vemos a Jesús, que vemos a la iglesia, que vemos el Antiguo Testamento. Y esas cosas influyen muchísimo. Y a veces intentamos descifrar un pasaje bíblico, pero tenemos tantos filtros innecesarios que cuando llegamos a la conclusión, no es la conclusión correcta. Ahora, es imposible ver la Biblia sin prejuicios. Es imposible ver la Biblia de manera 100% objetiva. ¿Sí entienden eso, no? La diferencia entre objetividad y subjetividad. Objetividad es que no dejas que te manipulen tus emociones o lo que entiendes o lo que sabes. Por ejemplo, hay personas que, voy a usar un ejemplo de mi papá. Una vez le pedí consejo, dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que pedir consejo de otra persona porque me es imposible ser objetivo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Porque eres mi hijo, no me puedo distanciar emocionalmente y ver eso de una manera clara, porque soy, podemos usar la palabra, manipulado por mi amor por ti, por mis sentimientos. Eso es ser subjetivo. Que hay diferentes cosas que están manipulando tu modo de ver cosas. Ser objetivo es ver las cosas como si nunca las hubieras visto antes. Ser objetivo es ver sin ser manipulado por tus experiencias pasadas, por tus estudios pasados. Muchas veces el mayor impedimento para entender la Biblia es lo que has aprendido de la Biblia en el pasado, de textos que no tienen nada que ver con ese texto, pero porque ya estás resignado a cierta cosa, ya no puedes ver, dices, es que es imposible que eso quiera decir eso. Y ni siquiera le das la oportunidad, ni siquiera estás buscando pistas, ni siquiera estás buscando información, te resignas y dices, eso es lo que significa, ¿por qué? Porque eso es lo que he aprendido desde la escuela dominical. Y una de las razones que me encanta enseñar verso a verso es que muchas veces nos transforma y nos cambia tanto la mentalidad de lo que teníamos antes de estudiar la Biblia verso a verso. Un excelente ejemplo es Abraham. La mayoría de gente piensa en Abraham y dice, Abraham, el padre de la fe. ¿Quién como Abraham? Nuestro padre Abraham, ¿no? Y de repente estudias la Biblia y dices, ¿neta? ¿Neta regaló a su esposa 2 veces para que tuviera relaciones con un rey? ¿Ese es el padre de la fe? ¿Neta cuando la Biblia dice que se apartara de su parentela, se llevó a su familia? Y como que cuando empezamos a ver la Biblia sin prejuicios, empezamos a ver, órale, a lo mejor lo que me enseñaron era incompleto o a lo mejor lo que me enseñaron era cierto, pero en otros contextos, pero en ese contexto no aplica. ¿Qué creemos que Génesis 1 trata de la creación? ¿Qué habla de ella? Okay. Definitivamente están narrando la creación. Pero podemos decir que el enfoque de Génesis 1 es la creación. Porque Dios la hizo. El poder de Dios. Pues su poder, ¿Por qué el poder de Dios? porque Él creó todo. El poder de su palabra. Ok. Una de las herramientas, y vamos a pasar mucho más tiempo en la semana que sigue y la semana después de esa, hablando de repeticiones. Uno de los mayores indicadores de importancia es repetición en todo, pero más en la Biblia. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Génesis 1? ¿Cuánto se repite? Unos 36. ¿Las cantaron? ¿Quién las está cantando? Según yo son 30. No. ¿Sí? ¿30? A lo mejor 29.
Ahora, ¿cuántas oraciones hay? Bueno, versículos. 31. Si tú escribes, vamos a decir que estás en la secundaria, y te piden en la secundaria que escribas un ¿cómo se dice? Bueno, no sé si en a esas alturas les llaman tesis, pero lo que sea, un resumen, un síntesis o algo. Y tú entregas esto. Génesis 1 del 1 al 31. ¿Qué es lo que quería tu maestra de español? Te lo regresaría y te diría, eso no te lo puedo recibir. Eso está mal escrito. Eso es tan redundante que me dolieron los ojos. Eso está tan mal escrito. Demasiado. ¿Sí viste? Al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios estaba sobre la luz, y Dios dijo sea la luz, y Dios llamó la luz, y luego dijo Dios, y luego hizo Dios, y Dios llamó Dios, y también Dios. Y tú dices, pues ¿qué, no tiene creatividad el autor de Génesis? O de plano no sabían escribir en ese entonces, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Una vez más, lo que les dije, que leer la Biblia es más que leer palabras, es escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos que entender que esas no son simples palabras, sino que Dios las eligió. Que lo que creemos acerca de la inspiración de Dios no es solamente que los autores de la Biblia estaban inspirados como tú y yo nos podemos inspirar para escribir una canción de amor, sino que literalmente las palabras escritas por estos hombres fueron las palabras que Dios les dictó. Y sí hay espacio para personalidad y todo eso, pero a fin de cuentas cada palabra es respirada por Dios, es lo que significa esa palabra, inspirada. Entonces, si eso es cierto, si Dios, que es infinitamente sabio y ha tenido una infinidad para planear cada palabra que va a poner en su libro, entonces no podemos simplemente decir, pues qué raro, qué casualidad. Entonces tenemos que entender que Génesis 1, el enfoque no es la creación. ¿Cuál es el enfoque de Génesis 1? Simplemente viendo repeticiones. Ok, vamos a llamarle la introducción a Dios. Porque no es común ni siquiera en la Biblia que se repita tanto Dios. Es más, tendría que hacer un análisis aún más profundo de toda la Biblia, pero no estoy seguro si hay algún capítulo en la Biblia donde se repita tanto Dios. Probablemente no. Entonces eso luego debe de atrapar nuestra atención. Y lo que está sucediendo aquí es que Génesis 1 no es Dios intentando explicarnos cómo fue la creación, más bien es Dios usando la creación para explicarnos cómo es Dios. ¿Sí ven eso? Entonces, Génesis 1 trata de Dios. Vamos a ver más repeticiones. ¿Cuál es la segunda repetición más importante? Ok, dijo. Entonces, ¿quién nos demuestra eso acerca de Dios? Ok. Varias cosas. Una vez más, estamos intentando ver esto como si nunca hubiéramos leído la Biblia en nuestras vidas. ¿Qué significa que Dios dice? Que Dios habla. ¿Qué nos demuestra el hecho que Dios habla? Ok. Más básico. Que se comunica. ¿Qué nos demuestra el hecho que se comunica? Piensen muy básico. Y lo que pasa es que, una vez más, tenemos 1000 prejuicios. Entonces simplifiquen. Ok, sí, que es una persona, que no es una fuerza X, sino que es un ser inteligente que puede formular palabras. Simplemente eso diferencia el cristianismo de más de la mitad de lo que creen, de más de lo que creen la mitad del mundo. La mitad del mundo, todas las religiones budistas y hindú y confucianismo y todo lo que es panteísta, que Dios está en el mundo y en los árboles y en que Dios es la madre tierra, ¿cómo se dice? La energía. Más de la mitad del mundo
cree que si Dios existe, es una fuerza no personal. Inmediatamente, ¿qué es lo que estamos viendo acerca de Dios? Okay, que Dios es una persona, que Dios es inteligente, que Dios es capaz de expresar algo. Un pensamiento, o una fuerza, o una energía, no es capaz de articular, así se dice en español, de expresar palabras. ¿Qué más nos demuestra eso acerca de Dios? El hecho que Dios dice. Que hay un mensaje. Ok, sí que hay algo que tiene que decir. Que tiene algo que decir, que nos demuestra eso acerca de Dios, el hecho que Él tiene algo que decir. Se comunica. Pues que se está manifestando. Ok, sí, que Él está buscando tener comunicación con su creación. Ahí eliminamos otra serie de religiones. Los musulmanes, que es casi, no sé ahorita cuánto es, pero como 1,5 billones de personas, no creen que Dios esté intentando tener comunicación con su creación. No creen que Dios está interesado en los individuos. También como que también habla que como dueño también, ¿no? Porque así por lo regular, cuando alguien hace algo y le pone su nombre de quién lo hizo, ¿no? Ujú. Y aquí él como que se está dando a conocer quién como dueño también, como autor. Entonces, simplemente observando esto, ok, vemos que Génesis 1 es la introducción a Dios. Vemos que Dios es un ser inteligente. Vemos que Dios anhela tener una comunicación con su creación. ¿Qué más? Ok, ¿qué es lo que sucede cuando Dios habla? Que cosas que no existían, existen. Cosas que no habían, hay. Entonces, ¿qué nos demuestra eso acerca de Dios? Ok, definitivamente autoridad. Podríamos incluir ahí creatividad, poder, orden. Sí, que cuando Dios habla, y una vez más, todo esto es súper importante porque es la introducción a Dios. Que cuando Dios habla, cosas suceden. Que es imposible que Dios hable y que las cosas queden estáticas. La voz de Dios siempre produce cambio. Siempre produce transformación. Por eso dice Jesús, guárdalos por tu palabra, santifícalos por tu palabra. O sea que la palabra de Dios es lo que produce cambio en nosotros. Okay. ¿Qué más vemos? ¿Qué otra repetición? Y esto no es tanto una repetición, más bien son como que conceptos similares que se siguen repitiendo. Cosas buenas. Sí, vamos a empezar con eso. Que ve que es bueno. Esa repetición se repite, perdón, esa frase se repite mucho. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos demuestra eso acerca del el modo de Dios de cómo crea? Okay, que cuando Él crea algo, lo crea bueno. De hecho, hasta el cuarto día dice que era bueno en sobremanera, ¿no? Hay uno que dice así. Entonces, que todo lo que Dios hace es bueno. Una vez más, eso, a diferencia de conceptos yin yang, que Dios es mitad bueno, mitad malo, que es un balance. También puede hablar, por ejemplo, cuando dice que en el principio Uh-huh. hay personas que dicen que la materia siempre ha existido por eternidad, ¿no? Siempre ha estado y venimos por una evolución. También destruye esa teoría porque hay un principio que Dios quiere. Pues una vez más, no estamos agarrando conceptos al azar. Estamos viendo repeticiones porque las repeticiones nos demuestran el enfoque del autor. Entonces, está el autor, y a lo mejor eso va a ser polémico, está el autor de Génesis intentando darle en la torre a la evolución. No. Eso no es su idea. Podemos argumentar de Génesis 1
que Dios creó el mundo en 7 días literales? Sí, y yo lo creo. Pero es un mal uso del texto asumir que esa es la razón primordial por la cual fue escrita. Ya vimos, la razón primordial por la cual fue escrita es la introducción a quién es Dios. Y simplemente viendo repeticiones empezamos a ver, ok, Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que se comunica, Dios es un Dios interesado, Dios es un Dios que cuando habla produce el bien, no el mal. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra repetición hay? Y eso es un poquito más difícil de ver. Tierra. Ok, continúen. Dios consideró. Bueno, Y como digo, no es tanto una repetición, más bien son como que conceptos que se repiten muy seguido. ¿Dónde? Ok. Sí, día y noche, cielo y tierra, tarde y... Fue la tarde y la mañana es lo que dice, ¿no? Y fue la tarde de la mañana un día, fue la tarde de la mañana segundo día, fue la tarde. ¿Qué dice? Cielo y mar. Sí. Cielo y tierra, o mar y tierra. Es que no han ido a la cocina. Entonces, y si ven eso, hay un chorro de contrastes. ¿Qué nos demuestra eso acerca de Dios? Porque no solamente menciona los contrastes, sino que separa la luz de las tinieblas, separa la tierra del agua, separa los cielos de... ¿cómo dicen? La expansión de los cielos, o sea que separa los cielos del mar, nada, ¿cierto? Separa las frutas, los árboles según sus frutos, su género. Ok, entonces empezamos a ver eso. Que Dios es un Dios de orden, pero ¿qué tipo de orden? Podemos decir natural. Ok. Sí, pero no es lo que estaba pensando. ¿Qué tipo de orden? Un orden para bien. pues sí, Ok. correcta, ¿no? Orden Un orden como específico clasificando. Sí. Propósito. Ok, vamos a empezar solamente con luz y tinieblas. Que Él crea un mundo en el cual no puede haber una mezcla de luz y tinieblas. Ah, es decir, o eres, por ejemplo, no puede ser como medias tintas, o eres blanco o eres Exacto. Él crea Él tiene una creación donde es o tierra o es mar. Es o día o es noche. Entonces estás separando. Sí, porque ahí había la luz ahí, no está hablando, porque las lumbreras era una cosa y la luz Exacto. era otra cosa. A esa luz. Entonces a lo que estoy llegando es que en la introducción de Dios hace hincapié en ese concepto que Dios es un Dios separador. Que no permite que las tinieblas y la luz interactúen. Que eso causa un problema. Ahora ya aterrizando eso, porque dice separó, dividió. Ahora la pregunta, ya intentando aterrizar eso a nuestras vidas. Entonces Dios está comunicándose con su creación, pero parte de la naturaleza de Dios es que Él separa luz de las tinieblas. Ahora, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Porque no podemos decir que somos luz. No podemos decir que nosotros somos parte del equipo bueno. Y si la naturaleza de Dios, lo primero que dice en la creación es que Él divide, que Él separa, que Él en ese aspecto no se relaciona con lo oscuro, ¿qué es lo que pasa? Y ahora sí, sé que hemos estado hablando de repeticiones, pero versículo 2 y 3 de Génesis, para mí, es uno de los más alentadores versículos de mínimo Génesis. Que la tierra estaba desordenada y vacía.
Entonces, Dios crea un mundo, y aunque todo lo que crea es bueno, Dios crea un mundo donde el desorden y el vacío pueden existir. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Separarse. Ver tinieblas, ver desorden y decir, lejos. Pero, ¿qué es lo que hace? Aún con su naturaleza separatista, no le saca, sino que ¿qué es lo que dice? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué nos demuestra eso acerca de Dios? Que cuando Dios ve el desorden, aunque parte de su naturaleza es separar y juzgar y eliminar, parte de su naturaleza es acercarse y traer luz a las tinieblas. ¿Qué nos demuestra eso para nuestra vida? Buenas noticias, buenas nuevas. Que Dios ve tu vida desordenada y vacía. ¿Y qué es lo que dice? Que se las vea solo. Espero que alguien le evangelice. ¿Qué es lo que dice? Aunque es la naturaleza de Dios juzgar el pecado, Él no le saca y Él va a donde está el mayor pecado con el propósito de traer luz. Y eso lo vemos en Jesús. ¿Dónde pasaba su tiempo Jesús? En los peores lugares, donde había más desorden y más vacío. Y si Jesús es Dios hecho carne, reflejando al mundo la esencia y la naturaleza y el modo de operar del Padre, ¿no se la pasaría más bien en los lugares bonitos? Si tú fueras Dios, ¿no te la pasarás más bien en Ensenada? ¿En la bufadora? No, no es cierto. Sí. ¿No te la pasarías en el mirador? ¿No te la pasarías en el malecón viendo las estrellitas? Y, ¡ay, qué hermosa creación! Dice. También miramos como que mira lo que es necesitado. Uh-huh. Él dice que él miró que estaba bueno. Entonces, como él mira la desorden, mira la necesidad y él la puede suplir, la crea, Uh-huh. y luego dice, está bueno. Exacto, exacto. Y Dios dijo, sea la luz, y Dios vio que la luz era buena. O sea, que desde el principio, la introducción a Dios es, Dios existe, Dios es un Dios que se comunica, Dios es un Dios que crea, pero también Dios es un Dios de orden, que juzga el pecado, que separa la luz de las tinieblas, que por naturaleza, para ser un Dios de orden, necesita separar bueno de malo, luz de oscuridad, día de noche. Y eso nos da en la torre. Pero, aunque nos debiera de dar en la torre, Dios no le saca y Él se mueve en medio de un pueblo desordenado y vacío, se mueve en medio de un pueblo necesitado, oscuro, y es en ese contexto que Él dice, hágase la luz, y Dios trae luz a nuestras vidas. Eso es Génesis 1. Dios ni siquiera se tarda 3 versículos en comunicar su plan de redención para el mundo. ¿Sí notas eso? Muchas personas dicen, no, pues el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y malo, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Y yo digo, lee Génesis 1. ¿Quieres saber cómo es Dios? Lee Génesis 1. Medítalo, exprímelo, extrae de Génesis 1 la información tan rica que contiene. Esto es solamente unos cuantos minutos de observaciones. ¿Qué pasara si estuviéramos observando Génesis 1 hora? Génesis 1. Detalladamente, yendo concepto por concepto, diciendo que cuáles son las cosas que el autor está enfatizando y cómo podemos extraer información de ello. Y es un poco diferente a estudiar la Biblia verso a verso. Una de las cosas que me fastidian un poco, y no sé si es una palabra demasiado fuerte de la gente que enseña la Biblia verso a verso, es que simplemente agarra un verso y lo explica, y un verso y lo explica, y un verso y lo explica, pero no está llevando una secuencia. ¿Y por qué no lleva una secuencia? Porque no ha hecho la tarea de averiguar cuál es el tema principal del capítulo para hilar todo a ese tema principal. Es
Estudio inductivo nos da las herramientas para poder hacer eso. Estudio inductivo nos da las herramientas para poder decir, ok, esto es el enfoque del autor, esto es... Y la razón que creo que es el enfoque del autor, porque una vez más, recuerden, la interpretación nunca va a ser definitiva. Las razones que creo que ese es el enfoque del autor es esto, te lleva al lugar donde tú estás convencido y estás dispuesto a dialogarlo y estás dispuesto a platicarlo, pero a fin de cuentas lo que estás haciendo es que estás profundizando en la Biblia y la Biblia se está haciendo viva. Que esas no son simplemente palabras, es la voz de Dios. Sí. ¿Qué más puedo decir? Me voy a quedar mis apuntes. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Esto simplemente fue una introducción. La semana que viene vamos a ver un panorama de estudio inductivo, de cómo podemos utilizar estudio inductivo. Voy a intentar resumir todo el proceso y dentro de 2 semanas vamos a iniciar con las herramientas específicas de observación y eso nos va a tomar como 8 semanas. Después de eso vamos a ver las herramientas de interpretación. Ahí vamos a pasar como unas 3-4 semanas. Después vamos a ver las herramientas de aplicación. Ahí vamos a hacer como 2 semanas. Y después las herramientas de correlación. Y eso va a ser 1 semana y después el examen. Entonces son 15 semanas las cuales vamos a estar estudiando. Entonces para que se den una idea. Y si no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta a alguien? Ok. Siempre que no hay preguntas digo que o lo enseñé súper bien o están apenados. Entonces... ¿No es lo que hicimos en Romanos, no? Las repeticiones. Sí. Sí, básicamente siempre que enseño un libro lo enseño de manera inductiva. Cuando lo enseño en un contexto pequeño me da la libertad de hacer preguntas inductivas para que ustedes las contesten. Cuando estoy enseñando en un contexto dominical o un contexto más grande, les estoy básicamente dando la información que yo he extraído de método de una manera inductiva. Pero siempre que enseño, con muy pocas excepciones, la próxima serie que voy a dar de los valores de horizonte va a ser una excepción, porque esa sí va a ser totalmente temática, pero casi el 98% de las prédicas que doy utilizo el método inductivo para prepararme. Y les voy a dar un chorro de métodos, un chorro de herramientas. Y no las uso todas las semanas. Si los días fueran de 48 horas y no de 24, a lo mejor me alcanzaría el tiempo. Pero cuando tienes mucho tiempo estás súper y puedes profundizar increíble. Pero aunque se va a sentir, como digo, al principio metódico, tardado, ya con tiempo te ahorra muchísimo tiempo el estudio inductivo. Te ayuda a ser preciso, te ayuda a no divagar, te ayuda a no hablar de algo que ni al caso. En Estados Unidos dicen read and ramble, que es leer ¿cuál es una buena traducción? Y nada más divagar es una buena traducción, leer y divagar. Y realmente los maestros de la Biblia que más respeto, ese es el método que simplemente se les hace natural y ese es el método que ellos utilizan. Entonces, y como digo, esto es una buena introducción, pero sí está algo superficial. Entonces, les voy a dar unos cuantos libros más. Espero que ya hayan anotado Inductive Bible Study por David Bauer. Si lees inglés, está en la tienda de Amazon de Kindle. Es un poco caro, cuesta $18. Entonces para un libro electrónico como que es una inversión, pero son buenas inversiones, la neta. Si lees inglés y quieres que tu vida sea así como que transformada, compra ese libro. Les voy a dar unas cuantas opciones más. Ese también solamente está en inglés y les voy a dar 2 que sí están en español.
Ok. No sé si Hendrix es con CKS. Yo creo que sí, ¿no? Es que sí es Jimi Hendrix, pero se me hace que este cuate es con CKS. Okay. Living by the Book. Howard Hendricks acaba de fallecer, pero él fue profesor en el Seminario Teológico de Dallas por como 45 años y su enfoque era enseñanza bíblica. Entonces él es una de las personas más respetadas. Tiene muchos libros que han traducido y no sé por qué no han traducido Living by the Book. Entonces, si esto es multiplicación y división y el otro es como álgebra, eso es como un preálgebra, como que eso está a un nivel mucho más entendible, pero sigue siendo muy profundo, sigue siendo muy completo, pero no es al nivel de David Bauer. Ese sí son 450 páginas y así súper denso. Eso es un poco más fácil de leer. Una vez más, no sé por qué no lo han traducido, porque han traducido un chorro de libros de él. Okay. Los próximos sí están en español. Bueno, de hecho, ese ni lo voy a escribir. Yo voy a poner método de estudio inductivo por Dan Finfrock, pero ese ya lo tienen impreso, entonces ni al caso escribirlo. Y otro es... Ok. Ok. ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? Eso está traducido y de hecho el Instituto de Semilla de Mostaza en México lo tiene en PDF gratis. Entonces si pones ¿cómo estudiar la Biblia con gozo? Skip Heitzig. Yo creo que de las primeras opciones va a ser la página de Semilla, si alcanzan a ver. ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? ¿Y el de Rick Warren? ¿Y ese cómo está completo? Es que ese no es 100% inductivo. Eso es un poco más general, pero es muy bueno, es muy bueno. Pero no, este está 100% enfocado en método inductivo, este está 100% enfocado en método inductivo y el otro está 100% enfocado en método inductivo. ¿Cómo estudiar la Biblia con gozo? Es más completo que ese. Una vez más, ese está diseñado para hacer un curso de un fin de semana. Sí. Bueno, yo como 10 horas de estudio. No como un curso de 2 horas solo, sí. Y ese es mucho más completo que este. El de Skip Heitzig es más completo que el de Dan Finfrock, pero no es tan específico a estudio inductivo, es un poco más de estudio en general. Pero está gratis, entonces ese sí lo tienes que comprar. Se cuesta como 6 o 7 dólares en Amazon y ese está gratis, entonces... Y si no hay ninguna pregunta más... Yo tengo una. Sí. Entonces, ¿el libro lo vamos a estar trayendo y trabajar aquí o es ya una herramienta personal? De hecho, es una herramienta personal. Sí voy a... Más la semana que viene, porque como digo, eso es muy resumido. Y lo que vamos a hacer la semana que viene es hacer un resumen del método inductivo. Entonces, la semana que viene lo vamos a usar mucho. Y yo creo que en las primeras 2-3 semanas les voy a dar tareas de esto. Pero ya después de eso realmente nos vamos a alejar un poco del libro y nos vamos a enfocar, realmente voy a estar usando la mayoría de los conceptos de Inductive Bible Study por David Bauer, pero les hubiera dado ese libro si existiera en español, pero porque no existe. Y aparte, sí es un libro muy denso y sí sería un... Pero está en un instituto bíblico, entonces eso sí sería nivel universitario, acá al nivel con tus libros de química y así. Entonces, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿Qué lo íbamos a tener? Lo íbamos a A ver, no escucho. Que Sí. yo creí que este libro lo íbamos a traer y íbamos a estar haciendo las tareas conforme venían. No, entonces eso es para llevarte. Sí. Pero sí, como digo, lo vamos a usar la semana que viene. Sí.
¿Y de tarea? Ahora me dijo que lo preguntara. No hay páginas en su... ¿Sí? Ok. ¿Páginas de qué? En sus... ¿El número de páginas? Sí, ¿sí tiene número de página? Sí. Ok, el mío no. Ok. Abran a la página, debe de ser 17, Ajá, y empieza. donde dice tareas, textos narrativos, que van a leer todo antes de eso. Sí, es muy poco. ¿Vamos a leer hasta la 16? Exacto. Le resta la 16. La página 17 hasta cuál. No, haz de la 1 a la 16. Solo leer. Va a ser raro hacer un resumen porque está muy... ¿verdad? Sí, sí. Sí, solamente léanlo porque lo vamos a utilizar la semana que viene para el resumen. Y si no hay ninguna otra pregunta, ¿oramos? Ok. Padre, te damos gracias por ese lugar donde podemos venir a estudiar la Biblia. Padre, te doy gracias por ese nuevo grupo de alumnos, te doy gracias por los que están regresando, te pido que bendigas sus estudios, te doy gracias por aquellos que están tomando una clase por primera vez. Padre, te pido que bendigas sus vidas, que bendigas el hecho que ellos han tomado tiempo para conocerte mejor y estudiar lo que la Biblia dice acerca de ti. Padre, te pido que nos hables en estas próximas 15 semanas y te damos gracias porque has sido infinitamente bueno con nosotros y no merecemos el trato tan bello que nos has dado. En nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.